Buenos días. Soy el hermano Michael. Es un placer estar con ustedes otra vez para compartir la palabra de Dios. La tema que toca a nosotros hoy es algo que he tenido en mi mente por mucho tiempo. Si la familia de ustedes es como la familia mía, es una mezcla. Algunos son cristianos que sirven al Señor, conocen al Señor, y otros que no son cristianos. Y siempre llega entre la familia conversaciones, mayormente entre los cristianos, que se quedan asombrados al comportamiento de los que no son cristianos. ¿Y por qué fulano actúa así? ¿Por qué mi hermano actúa así? ¿Por qué ella hace eso? Con mucha sorpresa, muchas veces hablamos así. Es como no entendemos la naturaleza de un ser humano. Y también hay muchas conversaciones o comentarios cuando vemos la noticia y las cosas que hacen la gente en el mundo, la maldad que vemos, como el mundo se va volviendo loco. Y muchas veces la gente cristiana dice, es como las cosas son peor que antes. Y muchas veces yo analizo eso. Ahora mismo, en este punto de la historia de seres humanos, la condición humana es peor que antes. Muchos de nosotros dicen que sí, pero honestamente que no. Anteriormente el mundo era mucho más peor que es ahora mismo. Por nuestra perspectiva, una perspectiva de 50 años, 40 años, en el caso de unos 80 años o más, parece que, las cosas son mucho más peor que antes. Pero no, en realidad el mundo anterior era mucho más peor que las cosas que vemos en estos días. Entonces yo creo que es importante que entendamos bíblicamente qué enseña la Biblia sobre la naturaleza de un ser humano. Y por qué somos así, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos en grupo y como individuos lo que hacemos. Hay diferentes perspectivas y teorías de por qué seres humanos hacen lo que hacen, pero lo más válido es lo que dice el Señor, que es su análisis de nosotros. Podemos como seres humanos entender un poco uno a otro, pero no hay nadie que es un experto más en la naturaleza de un ser humano que el Creador. Dice Jehová en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios, y dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es muy fuerte. Eso es una conclusión muy fuerte. Continuamente, solamente pensando y actuando por el corazón lo que es malo. Eso es lo que Dios dijo sobre la humanidad que Él creó. Lo que tenemos que entender es, cuando caímos como una raza, la raza de seres humanos, cuando caímos en pecado, eso cambió totalmente la naturaleza de nosotros. Antes de ver las otras cosas que Dios ha dicho sobre nosotros para que podamos entender bien quién somos sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, sin la obra del Señor en nuestra vida, vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en eso. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan lindo, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra de nuevo. Oremos que tú abres nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros entendimientos, para entender exactamente quién somos como cristianos, quién somos como seres humanos, y que podemos entender los demás en el mundo, y que por el entendimiento que vamos a recibir de tu palabra, podemos entender cómo orar, cómo evangelizar, cómo enseñar, cómo relacionar con uno a otro.
Necesitamos este conocimiento bíblico, oh Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, entonces en ese punto de la historia de seres humanos, eso fue después la creación, eso fue después Adán y Eva cayeron en pecado y por medio de ellos todos nosotros somos pecadores, todos somos caídos en pecado. Y después unas generaciones de seres humanos, dice que la tierra era llena de violencia, y el Señor arrepintió que Él creó la humanidad y decidió a destruir la humanidad menos Noé y su familia. Hay otro pasaje que habla más específicamente sobre la naturaleza de seres humanos, y eso encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Aunque el versículo en Génesis 6:5 fue muy fuerte sobre el análisis de seres humanos, yo creo que tenemos más detalles, algo más profundo en Efesios capítulo 2, versículo 1 a 5. Y Pablo explicando a la iglesia, explicando a los que han recibido a Cristo, explicando a los que ya han sido salvados por su gracia, dice que no cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero parar ahí mismo. Lo que les decían, lo que como éramos, moviéndonos y actuando según el corriente de este mundo. Entonces, todo el mundo, menos los cristianos, todo el mundo menos los que han recibido a Cristo verdaderamente, mueven por el corriente de este mundo. La imagen que yo tengo en mi mente es un río fuerte y llevando todo en el río, moviendo por el corriente del río, las yoas y botas y todo. Entonces, toda la humanidad está corriendo por el corriente de este mundo, un mundo que es bajo el poder o la influencia fuerte de alguien que dice, Pablo, el príncipe de la potestad del aire. Entendemos que eso es el mismo diablo. Entonces, lo que yo entiendo es que el diablo está controlando el movimiento del mundo y todos los que no son cristianos están moviendo en este río de maldad bajo de su poder. Y sigue diciendo, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos que actúan así están en desobediencia al Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué otro tiempo? El tiempo antes de conocer al Señor, antes de ser salvado, antes de ser rescatado por el Señor. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como hijos de ira, hijos que iban a recibir la ira del Padre Celestial. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, toda la humanidad es correcto a decir que anda por el poder o por la influencia del poder de potestad del espíritu del aire y actuando según nuestra carne. Nuestras mentes quieren hacer lo que la carne quiere, la cosa pecaminosa. Y nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo lo que hacemos que no son cristianos, hacemos según nuestra voluntad pecaminosa. Eso es
lo que dice la Biblia sobre nosotros. Y él sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Esa frase es importante. Muertos en pecados. Entonces esta descripción de la humanidad es una descripción de seres humanos que son vivos físicamente, pero espiritualmente muertos en pecado. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fue necesario que un grupo de personas, una raza muerta en sus pecados, para vivir necesita que Dios hace algo dentro de nosotros, dándonos vida espiritual. Eso lamentablemente es la realidad de seres humanos, por naturaleza. Eso corre contra de muchas de las perspectivas mundiales sobre seres humanos. Yo sé, hay muchos que dicen que sí, los seres humanos, como la humanidad, es capaz de hacer ciertas cosas malas, pero también tenemos cosas buenas dentro de nosotros. Hay unos que dicen que básicamente somos buenos y a veces fallamos en algunos sentidos. Y hay unos que dicen que todo lo que hacemos es correcto. No hay nadie que debería juzgar uno u otro por lo que hace. Eso es una de las perspectivas que tiene el mundo sobre la naturaleza humana. Y también dentro del cristianismo hay diferentes perspectivas que dice que el hombre es malo, sí, pero necesita un poco de ayuda de Dios para llegar a Dios, para ser diferente, para ser cristiano. El hombre sí ha caído por el pecado, pero necesita un poco de ayuda para corregirse. Pero eso no es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que un hombre muerto es un hombre muerto. Un hombre muerto no necesita un poco de ayuda para vivir. Un hombre muerto necesita algo sobrenatural para vivir. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Muertos en pecados, necesitando vida espiritual, poder espiritual para vivir juntamente con Cristo. Eso es lo que entonces eso tiene sus implicaciones. Vamos a hablar de las diferentes implicaciones de eso. Pero eso implica cómo creamos los hijos. Muchas veces tenemos una perspectiva cuando nace un bebé tan inocente, tan lindo, tan linda, y hacen la cosa, para nosotros todo es chulo, todo es chévere. Y pensamos que hay que alejarse de las influencias malas para seguir en su inocencia. Pero te digo la verdad, cada bebé tan lindo, tan linda, es un pecador. Es muerto en sus pecados. Porque ¿qué padre o madre ha enseñado a su hijo o hija a cómo mentir o cómo robar? Ninguno, pero saben, aprenden y de una vez ellos muestran que saben cómo mentir, saben cómo robar, saben cómo ocultar cosas. Entonces, ¿dónde salió eso? Desde su naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos que entender cuando estamos entrenando a nuestros hijos, no estamos entrenando a alguien que tiene una hoja blanca, no. Estamos enseñando o formando, creando seres humanos que quieren seguir el corriente del mundo. Quieren vivir por sus pensamientos y su voluntad pecaminosa, igual como los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces mucha gente levanta una pregunta contra de eso. Entonces está diciendo, y hay una teología que explica eso, que dice que es la depravidad total de seres humanos. Y muchos dicen ¿qué significa eso? ¿Estás diciendo que seres humanos son lo más malo que pueden hacer? No, eso no es lo que está enseñando. Porque lo tan malo que es el mundo ahora mismo, puede ser mucho peor. Tan malo que soy yo puedo ser mucho más malo.
No, entonces no está diciendo que totalmente estamos haciendo lo peor que puede hacer, no. Pero lo que está enseñando es que todo lo que pertenece a un ser humano, sus pensamientos, sus intenciones, sus emociones, su voluntad, tiene una corrupción por causa de la caída en pecado. Y somos incapaces de hacer algo que es agradable al Señor. Somos muertos en esta condición y lo que necesitamos es una obra de Dios. Otra vez, Romanos capítulo 3 explica eso a nosotros en palabras muy claras. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, empezando en versículo 9. Pablo ya ha hecho una evaluación de seres humanos, capítulo 1, capítulo 2. Él está llegando a un punto para explicar lo que es el Evangelio, la necesidad del Evangelio de Jesucristo. Ya él habló de los que no son judíos, los gentiles, y hablando de los judíos. Y él está preguntando unas cosas. En versículo 9 dice que, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, eso es todo el mundo. En estos tiempos el mundo era dividido entre los judíos y los que no eran judíos, los gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay que ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, eso también es otra explicación. Eso es del Antiguo Testamento. Y Pablo usó en Romanos para explicar que nadie por naturaleza, absolutamente nadie busca a Dios, nadie entiende a Dios, nadie quiere las cosas de Dios y seguimos en nuestras maldades por eso. Por eso Pablo dice que hay que entender que ¿cómo podemos ser salvados entonces? ¿Cómo podemos recibir salvación? No es por obras. Claro, no se puede ser por obras. Entonces él sigue diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Eso suena como mala noticia. Si hacemos una lista de cosas buenas a hacer y otra lista de cosas malas a rechazar y evitar, y presentamos esta lista a toda la humanidad, una persona, y hacen lo más posible hacer el bueno y rechazar el malo, nadie se puede llegar a Dios por medio de la ley. Eso es lo que encontró Israel. La ley que dio Moisés a Israel no era una ley o una lista de cosas a hacer y por medio de la lista pueden recibir salvación. Pero ¿qué dice Pablo sobre eso? Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios o la rectitud de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparte de la ley, aparte de controles de comportamiento, aparte de reglas, llega la salvación por medio de fe. Hay algo que no aparece aquí y es algo que asumamos, pero hay algo que no aparece aquí, cómo uno que está muerto en sus pecados puede recibir Cristo por medio de fe. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero lo que Pablo está diciendo que por ningún ley, ningún sistema de reglas, alguien puede llegar a Cristo o a agradecer al Señor, ser agradable al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos es regeneración. La regeneración es una obra sobrenatural que hace el Señor en el corazón de una persona, lo que hace en el espíritu de una persona. Es lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Eso fue el maestro espiritual de Israel en ese tiempo. Él era un experto en lo que enseñaba la Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento. Él no era cualquier persona que no sabía mucho, no, él era un maestro de Israel. Y él hablando con Cristo y diciendo ciertas cosas, Cristo acabó con la conversación y llegó al corazón del punto. Y él dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Todos somos nacidos de la carne. Todos somos nacidos de carne de nuestras madres y padres, y pasan la naturaleza pecaminosa a nosotros. Entonces, lo que hace lo opuesto es lo que Cristo está enseñando, Jesús está enseñando. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la regeneración de un ser humano es un requisito en el proceso de ser salvado. La salvación requiere que reconocemos que Cristo es el Salvador, que reconocemos que yo soy un pecador y necesito salvación. Yo necesito un Salvador y Cristo es el Salvador. Pero si lo que dice el Antiguo Testamento, y Pablo dice en Romanos capítulo 3 que no hay nadie que busque al Señor, nadie que entienda, ¿cómo yo puedo entender lo que no puedo entender? Dios tiene que hacer algo dentro de mí primeramente para entender que, wow, yo soy un pecador. Mis acciones que yo pensaba toda mi vida está bien, está correcta. Mi padre hacía eso, mi abuelo hacía eso, todos mis amigos hacen eso. Y yo hago lo mismo. Es el corriente del mundo, todo el mundo hace eso. Y yo también hacía eso, es correcto. Pero ahora mismo reconozco que no, eso no es bueno, eso no es correcto. Además, yo estoy en peligro porque hay un Dios santo que quiere castigarme, que puede castigarme por mis acciones. Entonces yo no tengo el poder a cambiar mi vida, yo no tengo el poder a hacer según lo que Él quiere. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito un Salvador. Y alguien me predica que hay un Salvador, se llama Jesús de Nazaret, Él es el Salvador, y ahora algo cambia mi mente, algo cambia mi corazón. Yo reconozco que sí, Él es el Salvador, y por fe en Él y lo que Él ha hecho para mí en la cruz, Él derramando su sangre para mí, sacrificando su vida para mí, muriendo en mi lugar. Si yo pongo mi fe en Él como Dios que hizo eso para mí, yo voy a recibir salvación y la rectitud que yo no puedo lograr yo mismo. Eso solamente pasa cuando Dios ha hecho algo dentro de la persona. Como dijo Jesús en capítulo 3 de Juan,
y es parte del pacto nuevo. Leemos Jeremías 31, capítulo 31, y parte del pacto, dice Jehová, es un diferente pacto, dice que no es como el otro pacto que ellos invalidaron Israel, los padres de Israel, los antepasados de Israel invalidaron el pacto. Es un diferente tipo de pacto. El pacto viejo fue, haga eso, haga estas cosas, y tú vas a seguir recibiendo mi protección, mi bendición, mi presencia. Si fallan ustedes, si una generación falla, voy a quitar todo eso y las maldiciones vienen. Y eso es lo que pasó a Israel. Ellos no seguían la ley de Dios y fallaron varias veces. Dios tenía mucha compasión, mucha paciencia con ellos. Y al fin, Él botó a Israel de su tierra hasta otros países. Pero el nuevo pacto no será como el otro pacto, cuando el ser humano tiene que hacer ciertas cosas para mantener la relación con Dios. Para ser un hijo de Dios y para que Dios será su Dios, hay que hacer ciertas cosas. Ellos no podían hacerlo. Pero ¿qué es la diferencia en el nuevo pacto? Es lo que dice el Señor, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso es la diferencia. Que Dios escriba su ley en el corazón de un ser humano, dándole el poder a hacer su voluntad. No la voluntad del ser humano, para hacer la voluntad de Dios. Es la única manera. Dios básicamente está haciendo las dos partes del pacto. Dice que tiene que hacer ciertas cosas, pero yo voy a darte el poder a hacer la cosa. Yo voy a abrir tus ojos, abrir tu corazón para entender que tú me necesitas, que Jesús es el Salvador. Yo voy a depositar mi Espíritu Santo dentro de ti, a seguir viviendo dentro de ti, dándote el poder espiritual a hacer mi voluntad. Es la única manera que podemos tener un pacto con Dios y seguimos con el pacto. Y dice que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la única manera, es un pacto totalmente diferente del antiguo pacto. Es algo fuerte a pensar que sin la obra de Dios en nuestras vidas no podemos agradecer al Señor para nada. Y como yo dije anteriormente, eso tiene sus implicaciones, como tratamos con nuestras familias. Cuando yo oigo otros miembros de la familia dicen que, pero ¿por qué él hace eso? Porque una persona que ha crecido en una familia cristiana sale para hacer las cosas que no aprendió en la casa. Y los otros quedaron, pero ¿y por qué? Y yo digo, pero ¿qué esperas? ¿Qué iba a esperar de alguien que es caído en su naturaleza? Lo que debemos que quedarnos con la boca abierta es cuando alguien hace lo que es bueno. Cuando la persona hace lo que es malo, lo que es según el corriente del mundo, no, eso es normal. Es como saliendo afuera en la lluvia y entrando mojado. Pero sí, yo salí en la lluvia, cayó el agua y estoy mojado. Eso está normal. El pecador hace pecado porque hay que pecar, porque es un pecador. El pecador peca y nada más. El ave vuela y el pecador peca. Entonces no debemos que quedarnos asombrados, no es una sorpresa cuando gente, aunque sea hijo de pastor o hijo de misionero o mami, siempre me llevaba a la iglesia, yo sé la palabra de Dios, yo escuchaba miles de sermones, eso no importa. Si Dios no ha hecho una obra dentro del corazón de la persona, es imposible a seguir honestamente, seguir verdaderamente la ley de Dios. Hay gente que son más decentes que otros. Hay gente que rechazan ciertos vicios y se parecen más cristianos, más decentes que otros. Pero verdaderamente es orgullo en su corazón,
Muchas veces, no sé si han dado cuenta, pero muchas veces no entendemos nuestras intenciones. Hasta siendo cristianos, no entendemos nuestras intenciones. Muchas veces hacemos lo que es bueno, no porque es lo que es bueno. Hacemos lo que es bueno para no pasar por vergüenza. ¿Es eso cierto? Voy a hacer tal cosa para tal persona porque es la cosa correcta. Y si no lo hago, los demás van a comentar, pero wow, pero ¿cómo ella no hace eso para su madre, para su hermana o como sea? Y lo hacemos lo que es correcto por no pasar por vergüenza. O hay gente que no hace lo que es malo, porque si yo hago eso, yo quiero hacer eso, yo no estoy pensando hacer una cosa, es una cosa mala, pero si yo lo hago y todo el mundo sabe, me van a criticar. Déjame no hacer lo que es malo para eso. Pero entonces, eso es el motivo que debemos que tener. No, debemos que decir que no voy a hacer lo que es malo porque eso no es bueno delante de los ojos de Dios. Y yo amo al Señor. Y yo quiero ser agradable al Señor. Es algo entre Él y yo. Por respeto, por reverencia, por amor, yo no voy a hacer tal cosa. No porque, pero si yo lo hago, y los demás van a pensar mal de mí. Entonces, hasta las intenciones de nuestras vidas, de nuestras familias, en la comunidad y en la iglesia, muchas veces hay personas que hacen cosas en la iglesia porque quieren que otros dicen que, wow, esa hermana es tan fiel a la iglesia, o ese hermano tan fiel a la iglesia, tan generoso, tan generosa. Y muchas veces no entendemos que estas son las intenciones de nuestros corazones. Entonces, yo dije que esta verdad de la naturaleza pecaminosa de un ser humano tiene sus implicaciones hasta cómo tratamos con nosotros mismos. Porque hay una realidad que no hemos hablado todavía, pero vamos a ver la realidad que éramos pecadores, caminando, andando por la naturaleza pecaminosa, el corriente del mundo, como ya hemos dicho. Y el Señor nos salva en un punto en nuestra vida. Puede ser cuando éramos jóvenes, un niño o más mayor, no importa. El Señor nos salva. Y nos da otra naturaleza, la naturaleza espiritual, una vida espiritual. Pero ¿qué pasó con la naturaleza vieja? Ya se fue, ya se va. No. Se queda dentro de nosotros dos naturalezas. Y eso es el problema. Porque tenemos la voluntad, el deseo a seguir al Señor, a hacer lo que es bueno, pero a la misma vez esta misma naturaleza vieja, pecaminosa, y con todas las tentaciones que existe, vive dentro de nosotros y hace un conflicto. Y si cree que eso no es la verdad, solo hay que ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7. Gracias a Dios por Pablo, que yo creo que es la única parte de la Biblia que habla de esta verdad, que hay una lucha dentro de nosotros como cristianos. Y Pablo, siendo obviamente un cristiano bueno, mucha gente dice que lo mejor cristiano que vivía, yo no puedo decir eso porque solo Dios sabe. Y yo ni creo que Dios mira a nosotros así. Pero obviamente Pablo, el apóstol Pablo, era un cristiano bueno. Y mira lo que él dice sobre él mismo. Dice, y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo está hablando la verdad que experimentamos cada uno de nosotros momento por momento. De verdad, que en mi mente hay una ley, yo quiero agradecer al Señor, yo quiero vivir para el Señor, yo quiero hacer lo que es bueno. Pero dentro de mí hay otra cosa que está luchando contra eso, los mismos pensamientos pecaminosos viven en mí. Él está hablando de esta lucha que existe dentro de un cristiano. Y eso tan fuerte es esta naturaleza pecaminosa que recibimos de herencia de Adán. Eso es, y también las implicaciones, tenemos que entender qué profundo fue nuestro caído en pecado. También qué profundo es la salvación que tenemos. La otra cosa es quién recibe la gloria para nuestra salvación entonces. Porque hay un versículo que no leí en el pasaje de Romanos capítulo 3, cuando Pablo ya habló de la manifestación de la justicia de Dios y la salvación que recibimos por fe, justificado gratuitamente por gracia, por fe en Cristo. Él pregunta eso, ¿dónde pues está la jactancia? La jactancia de ser humano. Cuando lleguemos al cielo, nadie se puede decir, yo llegué aquí porque yo soy más inteligente de los demás, o yo soy más espiritual de los demás, o yo soy más inteligente en la última parte de mi vida que anteriormente, cuando yo era un necio y no quería saber de Dios. Pero cuando yo llegué a la edad de 35 años, me cambió y mira, yo estoy en el cielo por eso. O yo soy más espiritual de los no. Estaremos en el cielo solo por la obra y la gracia de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Dice Pablo, pregunta Pablo, él dice, queda excluida. Ninguna persona puede jactarse adelante de Dios porque salvación es solo por fe en Él. Y la fe que tenemos para creer y confiar en el Señor es un regalo de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso es importante cuando vemos cosas en la noticia. Eso es importante cuando estamos criando nuestros hijos. Eso es importante cuando estamos tratando con nosotros mismos y tratando de vivir con santidad y en una manera buena delante del Señor, luchando con lo que vive dentro de nosotros. Esta teología, esta doctrina tiene muchas implicaciones y debería producir en nosotros más paciencia con nosotros mismos, con los demás, dentro de la iglesia, dentro de la familia, entre los que son cristianos, entendiendo que aunque eres cristiano, aunque eres cristiana, sigue dentro de ti una lucha. Eso debería producir más paciencia, compasión a los demás que no son cristianos, que son muertos en sus pecados. ¿Cómo pueden hacer algo diferente de lo que están haciendo si son muertos en sus pecados? Eso es una realidad importante. Y eso implica también cómo oramos para las personas que no son cristianos. Nuestras oraciones, tenemos en nuestra familia, te doy un ejemplo, tenemos en nuestra familia una persona, le gusta beber demasiado, él es un borracho, es la verdad, él es un borracho. Y muchos oran por él que deja de beber, que deja de beber, que deja de beber. Sí, debería dejar a beber porque no es bueno para su salud y para su trabajo y todo. Pero eso no es su problema más grande. Su problema más grande es que no conoce al Señor. Hay que orar por él, Dios.
cambia su naturaleza. Dale el Espíritu Santo a vivir dentro de él. Abre sus ojos a reconocerte como Salvador. Eso debería ser la oración que tenemos para él y para personas así. Y la oración que debemos que tener para todo el mundo debería ser así. Ten misericordia en ellos. No cambie algunas actitudes o maneras de vivir. Esos solo son los detalles. Los pecados que hacen solo son los detalles. La cosa más importante es que necesitan la salvación del Señor, necesitan regeneración. Y por eso yo levanté este tema esta mañana para entender estas cosas bíblicamente y ojalá ha cambiado nuestro entendimiento de nosotros mismos y los demás y cómo oramos, cómo criamos nuestros hijos y cómo evangelizamos el mundo. El mundo tiene que escuchar no un mensaje que dice que ven a Cristo para cambiar tu vida, a recibir recursos, a recibir... no, eres un pecador, adelante de los ojos de un Dios santo. Hay un infierno y Dios está preparado a echarte en el infierno por tus pecados. La única opción que tú tienes para evitar eso es poner tu fe en Jesucristo. Él que vino al mundo a vivir una vida perfecta, la vida que tú no puedes vivir, que yo no podía vivir. Él murió en mi lugar. Así predicamos el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. No una cosa suave que le hace sentirse bien. No una cosa que habla de sus circunstancias. Oh, tú tienes hambre, no tienes casa. Ven a la iglesia, ven a Cristo para darte una casa, darte donde... Todo eso es bueno, todo eso tiene su lugar, tiene su tiempo. Pero el Evangelio de Jesucristo puro es lo que necesita el mundo. Amén. Amén. Padre Celestial, otra vez has sido fiel a nosotros por medio de tu palabra. Espero que has abierto nuestros ojos a todos que han escuchado eso. Hasta el predicador necesita este mensaje para tener más compasión, más paciencia con yo mismo y con los demás, para entender exactamente cómo somos como seres humanos y además para glorificarte más y más por la salvación que yo tengo, para la salvación que tú has revelado al mundo por medio de fe en tu Hijo Jesús. Te damos gracia infinita por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.